Mm, ahí está. Ahora sí. Ya vamos a ver dos modelitos. En la clase de mañana vamos a ver tres modelitos, así que total unos cinco, ¿no? A ver, esto era lo que les decía la otra vez eh, en la clase. Le dije, ¿no? De que la derivada de momento con respecto a x es igual al corte. ¿No ven? Momento flector, tenemos una ecuación, por ejemplo, acá de primer grado, y en esfuerzo de corte va a ser constante. Y eso se repite en cada uno de los tipos de ecuaciones, ¿no? Aquí es de segundo grado, y aquí de primer grado, aquí de tercer grado, y su derivada de segundo grado. Esa era la tablita que les quería mostrar ese día. No la tenía lista. Ya, ahora sí. Uno de los modelos que he visto recurrente es el siguiente, es la siguiente pregunta. Indicar el procedimiento para eliminar las poleas. Mañana vamos a hacer dos de viga Herbert. Ah, sí, no, los de viga Herbert para mañanita se los estaba dejando. Dos de viga Herbert en específico. Ahorita son dos modelitos que he visto igual. Todos son modelos de acá. Pero si han avanzado hasta ahí, pues es necesario nomás la clase de mañana. Ya, indicar el procedimiento para eliminar las poleas en la siguiente viga. ¿Ya? Eh, este es el modelito que hay. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la orden? Nos dice que hay que eliminar estas poleas. A ver, esto de acá, este sistema, todo este sistema a mí me está estorbando para mi cálculo de reacciones. Entonces yo tengo que descomponer y trasladar la acción de todas estas poleas a mi viga. Pero hay otro detalle que no indica esta orden, y es que también tengo que trasladar fuerzas que están en el contorno de mi viga. ¿A dónde? Al eje baricéntrico de esta misma, ¿ya? Que es la línea que pasa por el medio de mi viga, ¿ya? Entonces tengo que trasladar no solo las fuerzas que están en mi polea, sino también las fuerzas que se encuentran en el contorno de esta. ¿Y cómo se va a trasladar esto? Va a trasladarse, para eso nos da el, el grosor, bueno, el ancho de mi viga. Si no les diera el ancho de la viga, puede que no tengan que trasladar esa parte, pero lo común es que sí. Ya. Primer paso es hallar las dimensiones y ángulos faltantes por trigonometría. ¿Ya? Yo ¿Cómo funciona un sistema de poleas? Un sistema de poleas simplemente transmite la fuerza que yo tenga, en este caso una fuerza que está aguantando de 8 toneladas y otra fuerza de 5 toneladas. Esta fuerza de 8 toneladas se va a transmitir en toda esta polea y en esta otra polea, en todo el cable y la siguiente polea, y lo de 5 toneladas se va a transmitir a este otro cable de acá. ¿Ya? Pero al transmitirse no voy a tener, por ejemplo en esta parte, no voy a tener lo que son cargas, voy a tener cargas inclinadas. Entonces yo tengo que, a mí esas cargas inclinadas yo tengo que descomponerlas en una componente vertical y una componente horizontal. Entonces para eso necesito hallar el ángulo, ¿no? El ángulo y de paso la longitud del cable, ¿ya? Ya sea con coseno o con tangente. Con tangente igual se puede hallar. A ver, oh, ya, alguien más está entrando.
Ya. Entonces nosotros necesitamos hallar las componentes de, ahorita por ejemplo estamos en esta parte de acá, ¿ya? Necesitamos hallar las componentes tanto horizontal, esta acá es la horizontal, y de la vertical. A lo largo de los ejercicios, lo más común que vamos a ver es que siempre trabajamos con el ángulo que se forma con respecto a la horizontal, cosa de que coseno siempre sea el, la componente horizontal y seno corresponda siempre a la componente vertical. ¿Ya? Razón por la cual prefiero no descomponerlo aún, o bueno, o busco hallarlo una vez es porque directo puedo poner estos valores cuando descomponga mis fuerzas. ¿Ya? En sí ustedes, si solo les pide el procedimiento, lo que tienen que poner es hallar las dimensiones y ángulos faltantes por trigonometría. ¿Ya? De la misma manera, hacemos lo mismo con el otro sistema de poleas. ¿Ya? Hallamos su componente horizontal y hallamos su componente vertical. Para el paso 2, ¿ya? Hay que descomponer las poleas, es decir, hay que reemplazar todas las poleas por el sistema de fuerzas que les decía, donde la fuerza inicial, que para nosotros era 8 toneladas y 5 toneladas, se va a distribuir en todo el sistema. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. 8 toneladas que estaba traccionando a la polea, de la misma manera, al siguiente cable va a estar traccionando de la misma manera a la polea. Y sabemos por equilibrio de fuerzas, para que esta polea esté en equilibrio, 8 toneladas que está yendo hacia la derecha tiene que ser recibido por un 8 toneladas que vaya hacia el sentido contrario. Y finalmente, eh, el otro cable restante, también va a tener una fuerza de 8 toneladas que va a salir de la polea, que va a ser de tracción. Nosotros no tomamos en cuenta el cable que conecta a mi viga, ¿ya? Eso tengan mucho ojo. Aquí en el de 5 toneladas, podría parecer que sí, pero el de 5 toneladas era la fuerza inicial, siendo el de 5 toneladas que está inclinado, eh, una reacción debido a esta fuerza inicial, ¿ya? Entonces, eso consistiría el paso 2. En caso de que mi fuerza, por ejemplo, de 8 toneladas hubiera sido entrante, así, o sea, sentido contrario, todas las fuerzas acá hubieran sido de igual manera, de sentido contrario, por si acaso, hubieran sido de compresión, hubieran entrado a ver, voy a hacer de otro color, hubieran entrado a mi polea, ¿ya? Se hubieran descompuesto de la siguiente manera. ¿Ya? A ver. Y una vez ya tengamos todas estas fuercitas, o sea, ya hemos sustituido nuestras poleas, ya no existen, por una serie de fuerzas, lo que tenemos que hacer es llevar todas esas fuerzas y los momentos que generan al eje baricéntrico de mi viga. ¿Cuál es el eje baricéntrico? Es este de acá, ¿no? Todo esto de acá. La mitad de la viga, si se quiere llamarlo de esa manera. Ahora, recordemos un concepto de isostática 1. Para que yo pueda trasladar, ya, tengamos un ejemplo. Si yo quiero trasladar esta flechita roja que tengo acá, a lo largo de mi viga, ya, no puedo hacer eso bien.
a lo largo de su línea de acción, perdón, estoy confundiendo términos. Si yo quiero trasladar esta misma fuerza, este mismo vector, horizontalmente, no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque existe el principio de la transmisibilidad. ¿En qué consiste? Que yo a este sistema vectorial le puedo añadir un sistema de vectores que está en equilibrio, o sea, quiere decir uno que está, dos vectores que tienen la misma magnitud pero sentido contrario, ¿no? Cosa de que yo estoy introduciendo un sistema en equilibrio, un sistema nulo de vectores, ¿ya? A ver, con otro color. Y yo puedo hacer que con este se anule, y yo ya he trasladado lo que es mi vector inicial a esta nueva posición. Y puedo hacer eso cuantas veces se me dé la regalada gana. Entonces, ¿qué quiere decir el principio de la transmisibilidad? Que yo un vector lo puedo trasladar a lo largo de su línea de acción, que es donde apunta la flecha, ya sea a donde apunta o atrás de esta misma, lo puedo trasladar como a mí se me dé la gana. Pero pasa algo opuesto cuando queremos trasladarlo ya no en la misma línea de acción, sino de manera paralela a esta. Vamos a hacer de nuevo otro dibujo. Este negrito es la línea de acción de mi vector, y lo que está al lado va a ser una línea de acción a la que yo quiero trasladar. Si yo quiero trasladar de este punto, de esta recta A a esta recta B, va a producir algo más esta fuerza. Va a producir lo que es un momento, ¿ya? ¿Qué era el momento? Era Fuerza por distancia. fuerza por distancia. Muy bien, ¿ya? Entonces, cuando yo traslade este vector, a ver, lo vamos a hacer ya sé. Ya en celeste voy a tener el vector trasladado, ¿ya? No solo se va a trasladar esto, sino se va a trasladar un momento, ¿ya? El momento va a estar dado por la fuerza que tenía mi vector originalmente por la distancia a la que yo la estoy trasladando. ¿Y qué sentido va a tener? Pues eso se determina, a ver, otro color, ya. Si yo estoy trasladando de A a B, entonces mi B está actuando como si fuese mi centro de momentos. Entonces yo agarro el sentido de la flecha de A y lo hago girar con respecto a este. Entonces, ¿qué veo a simple vista? Me está dando un momento antihorario. Ah, ya. Entonces sé que esta fuercita que estaba en A originalmente, me va a generar un momento antihorario. ¿Ya? Y ya, ahora sí, con mi momento y mi fuerza, ahora sí, ya trasladé correctamente mi fuercita. ¿Ya? Esto mismo va a suceder acá. Estas dos propiedades van a suceder acá. Fuerzas que, por ejemplo, acá van a requerir, por ejemplo, acá, ¿qué podemos ver? Que fuerzas que estén acá, ¿ya? Que sean horizontales, se van a mover paralelamente a su línea de acción y van a generar momentos. Cuando yo los baje, me van a generar ya, me van a generar momentos, ¿ya? De igual manera, acá, estas fuerzas, yo las voy a trasladar a mi punto más cercano, estas fuerzas verticales, las voy a trasladar al punto más cercano que yo tenga,
de mi viga, que sería este, y de igual manera me van a generar momentos. ¿Ya? Me van a generar momentos. Fuerzas que, por ejemplo, vamos a adelantarnos un poco y vamos a descomponer este de 8 toneladas. Va a tener una componente hacia abajo y una componente hacia la izquierda. La componente que es hacia abajo, por transmisibilidad, simplemente va a bajar y no me va a generar nada. Sin embargo, la componente que es horizontal sí me va a generar un momento que va a ser, por lo que se ve, antihorario, ¿no? A simple vista antihorario. Ya. Creo que hasta ahí está todo claro. Voy a borrar los dibujitos y vamos a seguir. Entonces, esto es lo que sucede. ¿Ya? Vamos a explicar qué es lo que pasó. Porque dependiendo de qué tan complicado sea mi sistema de poleas, voy a tener un chiperío completo acá. Como pueden ver, a ver, no sé si saben cómo es componer fuerzas, pero si no, les hacemos un recuerdito. Vamos a agarrar, por ejemplo, esta de 8 toneladas que está inclinada y cómo vamos a saber cuáles son los sentidos de sus componentes. ¿Ya? Primeramente, su primer componente, ya sea vertical o horizontal, van a ser del mismo punto que la inclinada, que la resultante, algunos le pueden decir. Y el otro van a ser en el punto final de de la primera fuerza que descompuse. Y va a terminar en el punto final de mi fuerza inclinada. Acá no sé porque es muy cortito, voy a exagerar la fuerza. Ya, esta digamos que es la de 8 toneladas. ¿Ya? 8 toneladas. Y yo quiero descomponerla. La primera fuerza, ya sea vertical o horizontal, van a ser en el mismo punto que la fuerza de 8 toneladas. Y la otra componente van a ser donde acabó la anterior fuerza. Y va a terminar ahí. Si yo lo hago del lado contrario, es decir, comienzo con la componente vertical, tengo que tener exactamente lo mismo. Descomponga por el lado en el que descomponga, como pueden ver, me tiene que dar los mismos sentidos. ¿Ya? Eso se le llama paralelogramo de fuerza. Esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Solo que aquí muy chiquito no lo medí bien y no se nota mucho. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a dibujar todas las fuercitas. ¿Ya? Las voy a dibujar para que podamos visualizarlas todas. Ya. Pucha. Y vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver cuáles son los momentos que me generaron cada uno. Primero, yo asumí un orden y comencé con las fuerzas, comencé aquí de izquierda con las 8 toneladas que me daba el problema y trasladé primero esto. ¿Ya? ¿Cómo vemos que vamos a trasladar? Vamos a trasladar paralelamente, ¿no ven? Entonces me va a generar un momento. ¿Cómo va a ser el sentido de ese momento? Pues lo determinamos tomando como eje baricéntrico el punto al que yo lo esté moviendo. Y por lo que se ve, va a ser un giro antihorario. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hice acá, que sería esta fuerza de 8 toneladas, y el momento 1, que es de sentido antihorario. ¿Ya? Siguiendo a eso,
Siguiendo eso, de ahí agarremos la componente horizontal de mi fuerza de 8 toneladas que está en mi primera polea, que está en contacto con la fuerza inicial. Esta también se está trasladando, ¿cómo se dice? Paralelamente. Pero acá, por ejemplo, cuando yo trasladé mis 8 toneladas, yo tenía una distancia de 1 metro, que era la distancia que ya me daba mi problema. Pero acá, ¿cuál es la distancia que podemos observar? Inicialmente, el problema me daba que mi ancho de la viga era de 0,6 metros. Pero mi eje baricéntrico, acordémonos, como es baricentro, va a estar siempre en la mitad de la viga. Entonces, simplemente sería dividir entre 2 y ya a un lado tengo 0,3 y al otro lado tengo 0,3. Ah, ya. Entonces, esta componente horizontal de 8 toneladas se va a trasladar 0,3 metros hasta llegar en contacto con mi eje baricéntrico. ¿Y cómo va a ser el sentido? Ya. Agarramos y tomamos como centro de momentos el punto de interés y hacemos girar eh, la fuercita. ¿Qué giro podemos observar que tiene? Un giro horario. Y eso es la fuerza de 8 por coseno de alfa, ¿ya? ¿Por qué no le puse ya directo la fuerza resuelta? Pues porque aparte se hace muy, muy chiposo. Al menos en este tipo de ejercicios he visto eso, ¿ya? Esa es la fuerza de 8 por coseno de alfa. Y el momento 2 es el momento en rojo que está, que me generó mi, este, mi componente horizontal. Ah, ya. Voy a marcarlo con otro color. Ah, y finalmente mi componente vertical de esta primera polea también se va a trasladar de manera paralela. Entonces igual me va a generar lo que es un momento. ¿A qué distancia? A 1 metro. ¿No? ¿Y cómo va a girar? A ver, lo hacemos girar. También va a tener un giro horario. Entonces esta yo la bauticé como M2'. Y aquí está la fuercita, que sería 8 por seno de alfa. Acordémonos, como estamos asumiendo que eh, como estamos siempre usando el ángulo con respecto a la horizontal, eh, los senos siempre van a ser verticales y los cosenos siempre van a ser horizontales. ¿Ya? Voy a borrar todo. ¿Ya? Hay ejercicios donde hay un sistema de poleas mucho más complejo y hace que en vez de tener, por ejemplo acá ya es bastante chiposo. Tenemos 3 fuerzas trasladadas y 3 momentos. Pero hay otros ejercicios donde se puede llegar hasta tener 5 o hasta 6 momentos eh, y hasta incluso uno podría considerar o pensar si lo hizo bien o no. ¿No? Pero si le entendieron bien a esta primera parte, prácticamente ya saben cómo eliminar un sistema de polea, porque eso es lo único que pide el problema. ¿Ya? Ahora pasemos a la siguiente polea, que está ubicada acá. Acá, lo borré esto, pero... ya. Mm.
Acá mi fuerza de 8 toneladas y la componente vertical del 8 toneladas inclinado se van a trasladar por transmisibilidad de manera directa al eje baricéntrico. ¿Ya? Eso es algo que podemos observar acá. 8 toneladas se trasladó de manera directa a mi eje baricéntrico y el 8 por seno de alfa también se trasladó de manera directa, sin generarme ningún momento, sin generar nada. Ya está ya. ¿Ya? Pero eso no sucede con la componente horizontal de 8 toneladas. Esta sí me generó lo que es un momento. ¿Pero a qué distancia? A 1 metro más 0,3 metros, es decir, a 1,3 metros de distancia. ¿Y cuál es el sentido que ocupa esta? Como podemos ver, es un sentido antihorario. Y a este sentido antihorario yo lo bauticé como M3. ¿Ya? Ahora, algo que pueden estar preguntándose o quizás no, es ¿por qué yo no lo... Por ejemplo, a ver, esta fuerza de 8 toneladas. Ya, yo la trasladé a mi primer punto que estaba en contacto con mi viga, ¿no? Donde ya podía considerarlo viga, porque antes estaba ahí flotando en el espacio. ¿Por qué no pude haberlo trasladado aquí en A, o pude haberlo trasladado acá, o acá, o acá, o acá incluso? Y la respuesta es sí, pudieron haberlo trasladado tranquilamente, ¿ya? Solo que hubieran tenido valores diferentes de momentos. Para poder mantener el equilibrio interno de del cuerpo, hubieran tenido que trasladarlo en cada uno de esos con distintos momentos, ¿ya? Ahora, de manera externa, si ustedes lo trasladan por toda su viga, no va a cambiar. Donde sí va a cambiar eh, es en el equilibrio interno, porque ahí sí importa dónde yo pongo mis momentos y dónde están ubicadas mis fuerzas. Ahí sí van a cambiar sus diagramas, pero este problema, como solo les llega a pedir hasta, hasta solo eliminar el sistema de poleas, pues está por demás esa explicación. Yo a lo que les podría recomendar es lo trasládenlo lo menos posible. Si tienen fuerzas así que están, que ustedes pueden trasladarlo en múltiples puntos, porque por ejemplo la horizontal solo la podemos trasladar al eje baricéntrico y ya. Pero verticales yo la puedo trasladar acá, 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 en cualquier lado, ¿ya? Puedo trasladarlo. Trasládelo siempre al primer punto que entre en contacto con la viga. No lo trasladen más allá. Probablemente se puedan llegar a chipar y también va a cambiar drásticamente lo que es su esfuerzo interno si es que les llega a pedir. ¿Bien? Y finalmente acá tenemos el 6 toneladas que está inclinado y al inicio me daba otro ángulo, ¿no? Nosotros por facilidad ocupamos lo que es siempre el ángulo con respecto a la horizontal. Ahora alguien puede decirse cómo lo sacó, pues sabemos que un ángulo llano, que es un ángulo que va de un extremo a otro, o sea, que va desde la línea horizontal hasta esta misma, tiene un ángulo de total de 180 grados.
Entonces 180 grados menos 120 igual a 60. Y por trigonometría sabemos que este ángulo de acá y este ángulo de acá son el mismo. Entonces de ahí sale el 60 grados. Porque con el 120 como que es un poco difícil trabajar para hallar componentes. Preferible siempre hallar o intentar hallar el ángulo que forma con mi horizontal. Y acá tenemos dos componentes. Tenemos una componente horizontal que va a tener este sentido y una componente vertical a este sentido. De la misma manera, la componente vertical se va a trasladar por transmisibilidad sin ningún problema. Pero mi componente horizontal sí va a tener un cambio. ¿Ya? Sí va a tener lo que es, va a generar un momento. Oh. Ya. Y este momento, vamos a hacerlo esto por una última vez, va a tener un giro antihorario. ¿Ya? Y eso sería, yo lo bauticé como momento 4. ¿Ya? Más de lo mismo sucede en mi última polea. ¿Ya? Yo creo que, bueno, hasta aquí hay alguna duda sobre cómo trasladar las fuerzas a mi eje baricéntrico, porque ya hasta acá ya hemos cumplido lo que es la orden que nos pedía, que era eliminar el sistema de poleas en mi viga. Ahora lo único que me queda es desenmarañar todo este chiperío. No, porque acá tengo 3 momentos, no puedo tener 3 momentos, tengo que tener solo uno. También tengo 2 fuerzas verticales, no puedo igual. Necesito tener una sola. ¿Ya? Entonces necesito simplificar y hacer este sistema mucho, mucho más sencillo. Hasta ahí no creo que haya alguna duda o se necesita volver atrás un poquito. Ya. Igual les voy a pasar la grabación. ¿Alguien dijo algo? ¿Se entiende, auxiliar? Ya. Igual les voy a Se pasar. entiende. Todo claro, auxiliar, todo claro. Igual les voy a pasar la grabación y ustedes lo rebobinan como ustedes deseen. Esa es la ventaja virtual. Lo pueden ver cuantas veces quieran. Ya. Entonces el paso 4 ya va a ser el cálculo de momentos y bueno, también de fuerzas, y que tenemos múltiples fuerzas generados por la traslación de fuerzas. ¿Ya? El momento que yo bauticé como 1, porque era generado por la traslación de 8 toneladas, que era vertical, a mi primer punto, que se puede considerar como viga. ¿Ya? Entonces sería 8 por, ¿qué distancia tengo de manera horizontal? 1. ¿Y por qué el negativo? Porque me está generando un momento antihorario. Antihorarios para nosotros son momentos negativos. Momento 2, ahí está. El momento 2, nosotros lo generamos por lo que es la traslación de mi componente vertical, ¿no? De la misma manera, el componente vertical estaba así y se está trasladando 1 metro. Entonces sería 8 por seno de alfa por 1. ¿Y por qué positivo? Porque si lo hacemos girar, me está dando un sentido horario. ¿Ya?
Y eso calculado me sale 2.198 toneladas metro. Importante siempre también pónganle las unidades a sus resultados. Nunca dejen sus resultados sin unidades. Creo que el ingeniero es medio quisquilloso en eso. Después el M2', que era generado por mi fuerza, mi componente horizontal, está acá, ¿ya? Se las vuelvo a dibujar y la voy a exagerar incluso. No, mentira. Ahí no. Ahí que se quede. ¿Ya? Y este es mi punto de interés al cual yo le estoy trasladando. ¿Cuál va a ser su distancia? 0.3. Entonces pongo 8 por coseno de alfa, porque es la horizontal, por 0.3 metros. ¿Y por qué es positivo? Porque si lo hago girar, me va a dar un giro o un momento horario. ¿Ya? Entonces eso ya concluye mi primer punto, que era el más chiposo, si se puede decir. Y vamos a los siguientes momentos. ¿Ya? Acá tenemos 8 por coseno de alfa. ¿Por qué no hay la componente vertical acá? Porque se trasladó por transmisibilidad. ¿Ya? Esa es una propiedad. Entonces esta es la fuercita que yo trasladé. Y se trasladó a una distancia de 1.3 metros. ¿De dónde sale? 1, que era la longitud del cable que conectaba mi polea con la viga, más 0.3. Y es antihorario porque si lo hago girar, me da un giro antihorario. ¿Ya? Momento 4, de la misma manera, es una componente horizontal, y como está en el contorno de mi viga, solo se trasladó la mitad de su ancho, es decir, solo se trasladó a una distancia de 0.3. Y finalmente, el momento 5, se bugueó esto. El momento 5, como lo vimos a detalle, la componente horizontal de la fuerza 5, ¿ya? De la misma manera, ¿cómo está girando? Está girando en sentido antihorario, entonces es negativo. 5 por coseno de θ, este ángulo yo le llamé θ, por 1.3, que es la distancia que hay, que sería 1 más 0.3. Y todo eso me sale menos 6.306 toneladas metro. Me parece que se me bugueó cuando estaba haciendo. ¿Ya? Entonces ya tengo todos los momentos generados por la traslación de fuerzas que hice de las poleas a mi viga y también del contorno de la viga al eje baricéntrico de esta. Entonces lo único que queda como paso final es ya hacer el resumen, ¿no? Hacer el resumen de mis resultados. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con resumen? Simplemente sumarlos, digamos, todo lo que han obtenido y solo tener un tipo de fuerza en cada punto. No pueden dar como resultado que aquí tengo 3 fuerzas verticales, acá tengo 3 momentos y ya está. No, tienen que simplificarlo y ponerlo todo así más ordenado. Y ya el ejercicio que nos resulta de todo esto y es uno más sencillo, ¿no? No tiene grado de complicación, no hay cargas distribuidas rectangulares, triangulares, no hay nada de eso, ¿no? Son solo puras fuerzas puntuales y momentos puntuales. ¿Ya? Entonces, si hasta aquí acaba la orden, porque la orden que pedía, eliminar el sistema de poleas de mi viga. Y aquí efectivamente yo ya lo eliminé. ¿Ya? Ojo, este sistema es un sistema equivalente. Y equivalente con este signo. O sea,
no equivalente, es relativamente equivalente. O sea, es similar al sistema que yo tenía antes con poleas. ¿Ya? Si ustedes llegasen a experimentar y tuvieran ya me olvidé cómo era cómo se llamaba el aparato que te medía las fuercitas en física. Pero si ustedes llegan a medir, digamos, lo que es un sistema, así una viga que está siendo cargada por poleas y miden después al lado la misma viga, pero superponiendo ese efecto, como que es lo que tenemos acá, van a ver que es bastante similar. No es lo mismo, pero es un sistema equivalente que nosotros podemos considerar como similar. ¿Ya? Ese último dato no tiene mucha relevancia a su examen, es solo algo que les digo como curiosidad. Y hasta ahí acaba el primer ejercicio. ¿Ya? Ahí, sea cual sea lo que les ponga, ustedes tienen que seguir ese procedimiento si les pide resolver. ¿Ya? Puede ponerles, no sé, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Puede ponerle más polea, aquí puede ponerle otra polea, aquí esto conectarlo acá, aquí esto lo puede conectar a otra polea, ¿ya? O sea, puede añadirle las poleas que a él se le dé la regaladísima gana, ¿ya? Pero mientras ustedes entiendan el concepto de que esta fuerza se va a trasladar de manera equitativa sobre todo el sistema, y esta se va a trasladar sobre todo este sistema, y sepan que tienen que descomponer y cada una de las componentes va a generar un momento, si es que se traslada paralelamente. Si entienden esa idea, puede ponerles el sistema que a él se le dé la gana y no deberían tener mucho problema en resolverlo. Ahora sí, obviamente si les pone un sistema así, ¿ya? Se les va a hacer bastante chiposo, no creo, la verdad. Porque eso era lo que yo les decía de que, por ejemplo, si llegamos a resolver este sistema, en este puntito aquí como mínimo, voy a tener unos 5 momentos generados, ¿ya? Por la traslación de fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, sí. 5 momentos generados. Y eso pues es bastante chipante. Sería muy, muy fregado de su parte del ingeniero si hace eso, ¿ya? Pero realmente no tiene más otro afán este ejercicio. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente si no hay alguna duda. Y es de igual manera, todos son modelos. ¿Ya? Todos son modelos. Este ejercicio, ¿en qué consiste? En el modelo decía hallar QP, QT o QN, decía. QT y QN es lo mismo, ¿ya? PP y PT. ¿Qué significa esto que me está pidiendo hallar? Esto significa, la P significa perpendicular, la T significa tangencial. Quizás en algunos modelos van a hallar que en vez de decir QT dice QN, es lo mismo. T quiere decir tangencial y N quiere decir normal. Normal, exacto. ¿Ya? Es lo mismo. Ambos son lo mismo. ¿Y qué es lo que me pide este ejercicio? El ejercicio normalmente me da una carga distribuida, comúnmente me da una rectangular, o sea, un uniforme, tanto distribuida verticalmente como distribuida horizontalmente. Pero yo no puedo usar estas dos cargas porque están en otro sistema de referencia, si se dan cuenta. Están en un sistema que siempre usamos, el de X y Y, ¿ya?
Y y X en el sistema perpendicular de toda la vida. Y esta viga, que es donde me está pidiendo que haya el QP, el QT y todo eso, está en un sistema inclinado, ¿ya? Que lo pueden llamar ustedes X' y Y', ¿ya? Entonces, el problema me dice, hálleme las cargas distribuidas, tanto perpendiculares como tangenciales, que sobrecaen en la viga. Es decir, nosotros tenemos que hacer un cambio, o bueno, un giro de lo que es nuestro sistema de referencia. ¿Y PP y PT a qué se refiere? Se refiere a la resultante. Al menos eso es lo que yo llegué a la conclusión. Se refiere a la resultante ya de mi carga tanto perpendicular como tangencial que yo haya hallado. ¿Ya? Una breve introducción a lo que es perpendicular y tangencial. Perpendicular se va a ver de la siguiente manera. ¿Ya? A ver, de rojito vamos a hacer. Se va a ver de la siguiente manera. Simplemente va a ser una carga que va a ser perpendicular a mi viga. Esas ya las conocemos, ¿no? Pero ¿a qué se refiere cuando dice tangencial o normal? No sé si se acuerdan, en creo la segunda y primera asignatura les dije, las normales suelen ser constantes hasta cierto punto. Y aquí es donde no lo son. Entran lo que son las cargas tangenciales o las cargas distribuidas normales, que son cargas que se representan de la siguiente manera, ya sea así con flechitas puestas de manera horizontal, o con una línea, o con múltiples flechas de esta manera. A ver. Ahí está. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que eh, mi normal va a variar linealmente. ¿Ya? Un ejemplo en la vida real que les puedo decir son los postes de luz o cualquier objeto que ustedes hinquen de manera profunda, como pilotes y entre otros. ¿Ya? Ustedes saben que, por ejemplo, un pilote es un elemento estructural que se instala a niveles muy, muy profundos en el subsuelo. Y dependiendo del suelo, dependiendo de la profundidad, mi presión que va a ejercer va a variar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los esfuerzos tangenciales normales que se están ejerciendo sobre el pilote van a variar, no van a variar linealmente, la verdad. Eso, la linealidad no existe en la vida real. Nosotros la asumimos simplemente para el cálculo más sencillo, pero va a tener una variación. No vamos a tener una misma normal en todo el elemento. Vamos a tener distintas normales en distintos puntos. Ahora sí, volvemos al ejercicio. Como paso 1, en estos problemas siempre nos da datos, siempre nos faltan datos, ¿ya? En este caso, ¿qué datos nos faltan? A mí me falta saber mi distancia vertical y mi distancia horizontal de la viga. ¿Por qué? Porque yo necesito saber la distancia en la que se me está distribuyendo estas dos vigas originales para poder recién hallar y poderla descomponer en mi viga inclinada, ¿ya? Y también el problema originalmente a veces o me da los 30 grados o me da los 150 grados. Entonces yo tengo que hallar todas esas incógnitas
por trigonometría. Eso es algo bastante usual de parte del ingeniero. En este caso, como dato, solo me dio la distancia de la viga, que sería de 8 metros, la longitud de la viga de 8 metros, y yo, en base a eso y a mi ángulo que se forma con la horizontal, tengo que hallar tanto la distancia horizontal de en X como la distancia vertical en Y. Entonces, ¿qué me dice? En X va a ser prácticamente 7, 6.928, y en Y va a ser igual a 4 metros. ¿Ya? El paso 2, ahora sí, ya con eso vamos a hacer el análisis de las dos cargas. Primero, ataquemos a lo que es la carga distribuida verticalmente. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hallar lo que es, cómo lo vamos a descomponer, cómo lo vamos a transformar? Hay varias maneras, ¿ya? La que les voy a enseñar hoy día se llama por igualación de áreas, equivalencia de áreas, ¿ya? Que consiste en que nosotros asumamos de que el área de esta carga distribuida va a ser igual a una carga distribuida Q' que se distribuye a lo largo de mi distancia de 8 metros. ¿Ya? Área equivalente. ¿Ya? Y con eso, ¿ya? Como pueden ver acá, estoy igualando mi carga original por la X que hallé a un Q' distribuido a un L que está inclinado, perdón. ¿Ya? Donde mi incógnita viene a ser mi Q'. ¿Ya? Esta es una manera. Yo, ¿qué manera enseñaba a los de ISO 2 de Suárez? Yo les hacía hallar la resultante que cae de este Q3, de este 0,3, y esta resultante yo les hacía descomponer, a ver, descomponer ya en el plano inclinado. Y esas dos componentes las dividía en la longitud inclinada, y ya de esa manera tenía tanto mi Q perpendicular como mi Q tangencial. Pero al final ambos métodos son lo mismo, solo que con un diferente orden. Aquí yo no estoy hallando la resultante para volverla a hacer una carga, una intensidad de carga, sino simplemente estoy haciendo una igualación, porque yo digo que que toda esta área de acá es equivalente a toda esta área de acá, lo cual es cierto. Y estoy descomponiendo de manera directa ese Q' en el Q perpendicular y en el Q tangencial. Si lo pueden ver de otra manera, prácticamente es un método más directo del que yo solía enseñar antes, ¿no? Entonces, volvemos a la presentación. El Q' viene a ser mi incógnita. Yo al despejar mi Q' me sale que tengo un Q' vertical de 0.2598 toneladas sobre metro. Ya. Entonces ya hallé el Q' y ahora tengo que descomponerlo en su componente perpendicular y en su componente tangencial. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hago? Con los ángulos. ¿Ya?
Ya depende de ustedes la facilidad en la que se manejen, o sea, o con cuál ángulo ustedes prefieren. Yo, en mi caso, decidí usar lo que es el ángulo de 30 grados que formábamos con la horizontal, lo trasladé a este otro extremo. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces ya por simple trigonometría hallo la componente perpendicular y la componente tangencial, ¿ya? Con el Q' que acabo de hallar. ¿Ya? Y a estos yo los enumero como el Q perpendicular 1 y el Q tangencial 1. Ojito, sí, algo que necesito que nos acordemos es el sentido de mi perpendicular y de mi tangencial 1. ¿Cómo está yendo mi perpendicular? Hacia abajo. ¿Y cómo está yendo mi tangencial 1? Hacia la derecha. ¿Ya? Quiero que nos acordemos bien de eso cuando terminemos el paso 3. El paso 3 viene a ser el análisis de la carga distribuida horizontalmente. ¿Ya? Esta vez vamos a solo mirar lo que es el Q que es igual a 0,5. Por si acaso, también pueden hacerlo los dos al mismo tiempo, no hay ningún problema, pero si no le tienen mucha práctica, háganlo nomás uno por uno. Vamos a usar el mismo principio del área equivalente. ¿Ya? Y de la misma manera, esta área equivalente que hallemos la vamos a descomponer en una componente perpendicular y una componente tangencial. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi QY, que es equivalente al Q' por L, despejo mi Q' y me sale que es 0,25 toneladas sobre metro. ¿Ya? Traslado lo que es mi triangulito de fuerzas y descompongo. ¿Ya? Es el mismo procedimiento que el anterior caso, pero aquí vemos algo. El Q perpendicular, ¿cómo está yendo? Está yendo hacia abajo. Y el Q tangencial está yendo hacia la izquierda. ¿Y cómo estaba yendo mi anterior componente? Estaba yendo hacia la derecha. Entonces, ¿eso qué nos puede indicar? Que se van a restar. Y hay que tener mucho ojito y mucho cuidado de confundir los signos. ¿Ya? No creo que haya alguna duda hasta ahí. Si me dicen, si hay duda, me interrumpan nomás. ¿Ya? Ahorita vengo todo deshecho, así que puede que esté avanzando un poco rápido. Me avisan nomás. ¿Ya? Primero, concentrémonos en la carga distribuida perpendicular, es decir, el total. En la carga distribuida perpendicular, ambas iban hacia abajo, ¿no ven? Entonces, aquí no hay ningún problema. Aquí estas dos se suman. Todo positivo, todo belleza. Ya. Entonces me sale 0,225 más 0,125 igual a 0,35. ¿No? Podemos comprobarlo eso, podemos volver. Tengo ¿cuánto era? 0,125 más el 0,225 me sale cabalito 0,35, ¿ya? Pero, vamos a cortar, ¿no? Sigue normal. ¿Ya? Para mi carga distribuida tangencial o normal, ¿ya? Acuérdense, T
es lo mismo que n. Si les pone t, no tengan miedo, es tangencial, quiere decir distribuido de manera horizontal a mi viga, y si dice normal, pues es lo mismo. Aquí, ay, miren, mira, me había equivocado aquí. ¿Ya? Justamente, ¿ven? Yo les decía, tengan cuidado con eso y yo me equivoco. Aquí, el Q tangencial de mi carga que está distribuida verticalmente está yendo hacia la derecha, y la que está yendo de manera horizontal está yendo hacia la izquierda. Entonces, yo, ¿cuál asumo? ¿Cuál asumo o cuál yo digo que es mi positivo? Porque obviamente no se pueden sumar, se tienen que restar. Ahí, al menos para isostática 2, da igual cuál sea positivo y cuál sea negativo. Pero yo siempre, yo les diría, para futuras materias, siempre asuman lo que es tracción como positivo y compresión como negativo. ¿Ya? En este caso, no estamos analizando los esfuerzos internos, pero como es lo usual que hacemos, hacemos un recorrido de izquierda a derecha. ¿Ya? Y una fuerza de tracción, ¿cómo se vería? Se vería hacia la izquierda. Entonces yo voy a decir que mi QT2, mi carga distribuida tangencialmente 2, va a ser mi positivo. A ver, QT2, este de acá, y el QT1 va a ser mi negativo. ¿Y esto cuánto me saldría? A ver, me había equivocado yo todavía. Qué bárbaro. 0.087. A la miecha. Es un número mucho más bajo del esperado. Aunque tiene sentido. De igual manera acá va a cambiar. Y ahorita vemos el resultado de eso. Pero primero volvamos al ejercicio. ¿Ya? Entonces yo asumí que mi fuerza que está yendo hacia la izquierda va a ser mi positiva porque aparenta tracción, y mi fuerza que está yendo a la derecha la estoy diciendo que es negativa porque está aparentando una supuesta compresión de la viga. Entonces mi resultado en Q tangencial total va a ser de 0.087. Una carga muy pequeñita. ¿Ya? Una carga distribuida bastante pequeña. Y como paso final, hallamos lo que son las P, tanto perpendicular como tangencial. En el P perpendicular no hay mucho problema, ¿no? Es la carga perpendicular total que hallamos por la longitud de la viga de 8 metros y estuvo. Pero como vimos, me equivoqué en lo que es la tangencial, así que va a tener de manera obligada otro resultado, el cual a mí me salió 0.696 toneladas. Ya, y eso es equivalente a unos 700 kilos. Ya, eso es bastante considerable nomás. Ya. Sí, está bien, tiene sentido. Ya. Y bueno, eso sería por por hoy día. Los otros 3 ejercicios, bueno, hay algunos compañeros que recién entraron. Decirles que nuevamente que el aula, todo el horario, de 9:15, bueno, de 9:30 en realidad, de las 9:30 hasta las
11. Nos lo va a ocupar el director de carrera con las fugas, y una reunión con los auxiliares y esto que el otro. Y no vamos a poder usarlo. Entonces les decía que si la auxiliatura de mañana se podía hacer virtual y me han dicho que sí, ¿no? Ya coordinamos la hora. Creo que voy a hacerlo un poquito más temprano porque a esta hora ya hasta yo me pierdo en mis palabras. En la auxiliatura de mañana vamos a hacer 2 vigas Herbert y un modelito de YAPA, que es de áreas equivalentes, que también a mí me tocó en mi examen de auxiliar, y yo creo que si llega a tocarte un examen de auxiliar, pues puede ser competente enseñarlo, ¿no? Por ahí les toca, por ahí no. Eso es mi parte, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que quiera decir. Yo auxiliar. Entonces, posiblemente no vayamos a diagramar para el primer parcial. Yo creo que no, la verdad. Pero si llegan a diagramar, háganlo por puntos, o sea, por el método que él enseña, porque se van a tardar con ecuaciones. Les puedo decir, les puedo asegurar eso. O sea, es un método, si bien más preciso, también es más tardío. Y mañana igual les voy a enseñar a diagramar con puntos si es que no saben bien. Porque sí, nos halla bien los valores, todo lo que ustedes quieran, pero ¿cómo sabemos hacia qué sentido cuando yo tengo, por ejemplo, una parábola o una gráfica de una ecuación de tercer grado, cómo se distribuye, ¿no? Puedo saber el punto inicial y el punto final, pero ¿cómo sé cómo va? Entonces, con el método de puntos, lo vamos a ver mañana una mañita, que, bueno, el ingeniero Yaveta solía mostrarlo en clases presenciales, pero lo rescató otro auxiliar antiguo y yo se los voy a enseñar mañana esa mañita. Ya, vamos a hacer, como les digo, 2 vidas server y un modelito de Yapa. Si les pide diagramar, cosas que no estoy viendo que lo va a hacer porque se me hace que le gustó nomás su metodología de virtual y les va a preguntar así procedimientos nomás. Creo que, no sé si alguno de ustedes será repitente o algo con el ingeniero, pero ¿cómo era? En virtual, te hacía, digamos, entrar a su Zoom y, digamos, vos veías ahí una presentación en PowerPoint donde habían 30 preguntas. Entonces a vos te tocaba una, cualquiera, y, digamos, al abrirla te daba el modelo, ¿no? Y te decía, te pedía algo. Ahí vos ya se lo defendías de manera oral, ¿no? Pero a mí se me hace, con lo que les digo de que le gustó su metodología, se me hace que va a usar los mismos modelos y se me hace que les va a pedir de la misma manera procedimiento. Con lapicero todo. 30 minutos, un ejercicio. De todo se puede esperar. Pero por eso igual también no solo les enseñé procedimientos, sino también, o sea, cómo resolverlo, sino también cómo, cómo hacerlo si me da datos, ¿ya? Mañana las 2 vigas que hagamos las vamos a hacer con diagrama y todo, y como les digo, este, para que ya vayan más listos a su examen. ¿Algo más, alguna inquietud o algo que me quieran compartir? Porque igual recién me estoy enterando, yo ni idea con el ingeniero Yaveto, no. Yo paro en lo mío, entonces
No sé si les dijo algo más, algún detalle más, o eso nomás. 30 minutos con lapicero y un ejercicio. Mm. Sí, porque hasta para diagramar, a ver. Eso con puntos ustedes lo harían en unos 15 minutos o 20 minutos. La verdad es que puede ser, pueden. Ah, sin calculadora. Miren, si es sin calculadora, creo que ya está casi seguro que solo les va a pedir cómo resolver. Calculadora. Ah, con calculadora. Ah, ya. Hay algunos docentes que están pidiendo sin que están así se haciendo entrar sin calculadora su examen. Irma, física 3, ella. Ajá. Tenemos que hacer en la hoja que nos da él. Pero que yo sepa es sin calculadora. Porque envió y ahí dice sin calculadora. Calculadora normal, dijo ese día, lo aclaró. No Ah, la... debe ser que Lo aclaró. debe estar prohibido la calculadora que integra y que hace todo, te lo grafica. Ah, miren ese detalle. Entonces sí les va a hacer diagramar. Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí, entonces les haga diagramar. Algunos. No creo que tenga el mismo modelo todos. Yo creo que va a ser por fila o distribuido. Pero ese detallecito, ¿ven? Eso lo cambia todo. De seguro no les permite pues calculadora que pueda integrártelo, que te lo grafique y todas esas cosas. Solo la carnicera, ¿no? Como para sumar, restar, multiplicar y nada más. Sí. Ah, ay, ay. Yo creo que para sacar los ángulos también, bien. Seno, seno. Ah, claro, exacto. Entonces puede que sí, oigan. Puede que sí. Yo creo que no quiere eximir al ingeniero. ¿Cómo? No quiere eximir. Ah, bueno, yo nunca pasé con él, la verdad, pero... Ah, sí, verdad, eximía él. Si pasa los dos primeros exámenes con 60 y al final no lo da. Eso fue lo que dijo. Mm, ¿Cómo será, no? No sé, la verdad, yo... Pero viendo eso que no les permita una calculadora así súper compleja, puede significar que, digamos, hay calculadoras, hay programas, mejor dicho, en HP que hasta incluso ya te la hacen el diagrama de la viga, ¿no? Hay varios programas por ahí rondando, otros que los venden. Y bueno, seguro él está queriendo evitar eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, a algunos les va a tocar diagramar. Entonces con más razón hay que avanzar la de mañana. Ya. ¿No hay algún comentario más? ¿Algo que quieran decir? Y disculpa, auxiliar, ¿será que no nos pudiera pasar los modelos que vamos a hacer mañana para que así los practiquemos y a la hora de la auxiliatura vayamos comparando y viendo si tenemos algunos errores? Ya, claro. A ver, ya, ya, se los paso. Uno de los modelos sí es, todos pueden tener una respuesta distinta, pero ya, se los paso los tres. Ya, se los va a pasar en fotito al grupo y sí, ya mañanita venimos a comparar. Mañana, mañana ¿a qué hora, auxiliar? En la tardecita, a ver, una hora antes, bueno, es 5, 6, ¿les parece? ¿O qué hora pueden mayoría, digamos? Sábado, creo que algunos ya acatan el día del trabajo, ya el sábado, algunas empresas.
¿No podría ser el mismo horario? De 9:30 a 11. En la mañana mejor. Es que a esa hora yo voy a estar en reunión. Es la razón por la cual no podemos pasar. Porque van a ocupar mi aula y de paso yo tengo que estar ahí presente. Y la noche, o sea, a las 8, es que a las 4 tengo auxiliatura de método numérico. Con Lopecito. Ya, a ver, a las 7, bueno, 8 como hoy día. Eso quieren. Sí, Sí. mejor. Ya. 8 como hoy día, entonces. Ya. Meta. Mañana sábado a las 8. Voy a avisar al grupo igual. Mañana la escritura queda virtual a las 8 p.m. Ya, listo. Ya. Y si no hay alguna duda más o alguna inquietud más, o siga grabando.